Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos veas. Te doy la bienvenida a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Estamos como siempre transmitiendo en riguroso directo a través de todas nuestras redes y canales como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, Vaogan Live y algunas más. También te recuerdo que si quieres participar del chat puedes hacerlo, por supuesto, nos encanta leer tus comentarios, así como también tus preguntas para el ponente en este caso, y puedes hacerlo si estás suscrito a nuestros canales. Si no, solamente tienes que pulsar la campanita que vas a encontrar por ahí y ya puedes participar de él. Así que sin más dilación voy a introducir a la persona con la que me encuentro hoy. Él es Javier Vizquez y nos trae una entrevista titulada Comunicándonos con el otro lado. Bueno, yo confieso que para mí este es un tema súper interesante, ¿vale? Porque siempre me siento muy lejos de conseguir esto, así que estoy deseando escuchar a Javier. La verdad que es un hombre muy profesional y trae un enfoque original para esto y profundo. Nos va a dar algunas herramientas incluso para afinar un poquito este sentido, este sexto sentido o como se quiera llamar, ¿sí? Os voy a hablar un poquito más sobre él antes de darle paso. Javier Vizquez es biólogo, tiene una especialidad además en biología naturista, medicina china y también acupuntura. Además es medium certificado y formador en desarrollo de habilidades psíquicas y mediunidad. Eso es, nos va a hablar un poquito luego también de cómo sí entrenar estas habilidades, lo cual es súper novedoso e interesante. Así que no os perdáis la entrevista. Y yo ahora sí ya voy a saludar a nuestro invitado. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Elena, muchas gracias por esta invitación. De verdad que estoy súper feliz. Estoy como un niño cuando va al primer día a su escuela, así como súper alegre, feliz, muy honrado de verdad de que Mindalia me diera esta oportunidad de estar con ustedes y compartir un poco de mi experiencia, de mi vivencia y de mi historia. Así que de verdad muy feliz y contento. Además que esta conversación que vamos a tener sea de impacto y le llegue a todos los que necesitan escuchar las palabras que vamos a tener aquí el día de hoy. Pues que así sea, por supuesto que sí, para mí un privilegio también, porque como decía, este es un tema que me interesa mucho y del cual no estoy tan especializada realmente, lo confieso, y me parece aún muy misterioso, así que estoy feliz de estar aquí contigo y de poder hacerte esta entrevista, es un privilegio para mí. Muchas Así gracias. que, gracias a ti, Javier, siempre. Así que comienzo, si te parece, con las preguntas. La primera y pregunta del millón, que seguro te habrán hecho muchas veces, es ¿cómo comenzaste tú a sentir el otro lado? Y también cómo comenzaste pues con tu andadura, ¿no? Hasta llegar donde estás. Bien, bueno, voy a tratar de resumirlo porque es una historia, no sé, larguísima y también puede ser jocosa al principio e interesante. Yo tal vez podría tener entre 4 y 5 años de edad, bien niño. Y recuerdo, yo compartía mi cuarto, mi habitación con mis dos hermanos. Somos 6 hermanos, para aclararlo. 3 hombres y 3 mujeres. Los 3 hombres somos los mayores y las 3 mujeres, pues las menores, ¿verdad? Yo compartía cuarto con mis otros 2 hermanos y recuerdo que en la pared de la habitación, al frente de la cama donde yo dormía, había un cuadro de una cabaña antigua. Era un cuadro de mi abuelo. Y de niño yo me quedaba dormía, antes de dormir me quedaba mirando el cuadro y veía una luz que salía del cuadro, daba la vuelta por donde estaban todos y se volvía a meter. Imagínese un niño de 4 años viendo eso, ¿verdad? De 4 a 5 años, no entendía qué pasaba. Yo decía, qué raro. En la mañana, al despertar, pues me iba para donde estaba el cuadro, lo volvía a ver y nada, era un cuadro, una pintura de una casa antigua. Bueno, y así sucedió que fui creciendo, por ahí de los 6 años yo veía a otros niños, porque donde vivíamos había mucha zona verde, árboles y campos, y yo seguía a los niños, el niño o los niños se ocultaban detrás de los árboles, yo pensé que era un juego o como si era un juego, y iba como a buscarlos, como al jugar el escondite y no había nada. Bueno, yo dije, ¿qué es esto tan extraño, verdad? En eso le comenté a mi mamá
mira, estoy viendo tales cosas, el chiquito que anda por ahí, y todo. Imagínate una mamá, ¿verdad? En esa época hizo la cara como de susto y dice, no, aquí hay que llevar a este niño al médico. Y me llevaron al médico, ¿verdad? Y mi mamá decía, es que este niño está viendo cosas, ve personas que no están y el médico en ese momento le dijo a mi mamá, le falta vitamina A. Eso fue lo que le dijo. A este niño le falta vitamina A. Entonces me mandaron a tomar unas perlas de vitamina A. Nunca se me va a olvidar porque fue lo que me marcó, ¿verdad? Mi mamá siempre todos los días me preparaba después del desayuno jugo de naranja y me daba 2 perlas de vitamina A. Y los tomé como, no sé, como 2 años, 3 años y no eran la falta de vitamina A, porque mis hermanos empezaron también. Bueno, indagando un poco de la historia de la familia, nos damos cuenta de que la bisabuela, por línea materna, tenía sensibilidad hacia las almas y sensibilidad hacia el otro plano. La llamaban para buscar tesoros en las casas. Por eso les dije al principio que la historia puede ser jocosa al inicio. Según escuchaba yo los relatos, mi abuela hablaba con las conciencias de esas casas donde no eran de concreto. Yo estoy desde Costa Rica y aquí antes se hacían casas de bareque, o sea, de barro con plantas y demás. No habían bancos en ese momento y las personas ocultaban sus joyas y sus pertenencias en las paredes de las casas. Se moría el dueño de la casa y sus familiares decían, pero ¿dónde están las joyas de mi papá? ¿Dónde está el dinero de mi papá? Etcétera. Entonces yo escuché la historia de que le llamaban a mi bisabuela, ella hablaba con las conciencias y ella veía, negociaba con la conciencia, daba el mensaje que tenía que dar y ella, según los relatos de mi mamá, ella veía salir una luz, rondar la casa y donde se metía la luz era donde estaba el tesoro y las joyas. Bueno, eso no me sucedió a mí. Yo lo que era la percepción visual, como ver cosas, sentir y demás. Fui creciendo y lo rezagué en un segundo plano, como a un segundo plano, como decir, voy a estudiar, estudié biología, la ciencia, la parte científica, pero todo esto de lo metafísico lo puse en segundo plano. Sentía, percibía cosas, pero no ponía atención, sino que me dedicaba a otras cosas. Bueno, llegó el momento de que me gradué, hice mi profesión, etcétera, pero sentía que habían cosas que necesitaba en mí trabajar. Entonces empecé un proceso de investigación, de entender qué eran eso que yo veía cuando era niño, mis hermanos, mis hermanas, por qué percibíamos eh, cosas que otras personas no percibían tan fácilmente y demás, y empecé a leer. Así fue como empecé a leer qué era metafísica, cuáles eran los sentidos sobrenaturales y demás. Y con el deseo de querer aprender y desarrollarlos. Eso fue siempre algo inherente. Bueno, voy a ir resumiendo la historia para no durar todo hablando, pero resulta que eh, al inicio de la pandemia, yo fui ingresado al hospital en cuidados especiales. Era el inicio de la pandemia. O sea, no había conocimiento de cómo se trabajaba con el virus, había temor en toda la humanidad y demás. Entonces, cuando ingreso, pierdo contacto con todo, ¿verdad? Los familiares no lo pueden visitar a uno, no podíamos ingresar teléfonos celulares, la atención hacia los que estábamos ingresados era a través de puertas o ventanas, no había un trato personal y vi cómo muchos de mis compañeros morían de la noche a la mañana. Yo hablaba con uno, estaba muy bien, no lo habían entubado ni nada y amanecía muerto. Por su cuerpo no resistió, etcétera, o lo entubaron el día de mañana al otro y a los 3 días ya. Entonces, resulta que
Bueno, entonces ahí ingresé en un estado de conciencia de todo lo que se necesita conversar y no se conversó. O los familiares que tenían que decir algo no lo dijeron, o esa sensación de que parto al otro plano sin haber visto o haber abrazado a mis seres queridos, o haber dicho lo siento, o haber arreglado las cosas, tanto de los que partían como de los que quedaban aquí, que estaban en un estado de zozobra. Entonces muchas personas me hablaron conmigo en ese momento, de que querían hablar con sus seres queridos, de que querían que yo trabajara en esa conexión de ser un puente y de llevar ese mensaje de tanto del consultado como del consultante, y creo que eso fue como el banderazo o la patadita que ocupamos para decir, bueno, ya, ahora sí, a ponerse esta parte que es inherente, a ponerse a, eh, a trabajar de verdad en ser ese medio de comunicación. Esa es como la historia resumida. Ok, pues súper, súper interesante esa historia, la verdad que sí. Muchísimas gracias por compartirla, porque es verdad que es bonita, es curiosa y tiene sentido lo que decías al principio del médico y tal. También el final es súper inspirador, así que gracias infinitas. Estaba leyendo el chat que ya hay personas por ahí que nos dicen, por ejemplo, Joana Díaz Umaña desde YouTube, excelente Javier, es todo un máster del cual me siento dichosa de ser alumna. Y estaban diciendo por ahí cositas y estaba yo pendiente. Así que, bueno, muchas gracias. Vamos a la próxima pregunta, que sería, bueno, hablábamos el otro día de que hay técnicas, ¿no?, para desarrollar realmente estas habilidades. Y sería, ¿nos puedes contar con qué técnicas sencillas podemos lograr cómo agudizar, ¿no?, estas habilidades, Javier, para conectar con el más allá? ¿Nos puedes poner ejemplos si te apetece también? Muy bien, bueno, antes de hablar sobre las técnicas, que me parecen muy buenas y este es el espacio para poderlas hablar, hay una pregunta que siempre está previa. ¿El medium, el psíquico o el vidente nace o se hace? Y yo siempre les digo ambas, las dos cosas. ¿Por qué? Porque es inherente al ser humano. Las habilidades, yo lo llamo habilidades, las habilidades se logran desarrollar aunque no nazcamos con ellas. Si nacemos y no las ejercitamos, de nada nos sirve. Si no nacemos y las aprendemos, nos sirve muchísimo. Siempre pongo el ejemplo de un partido de básquetbol o de querer jugar básquetbol. Resulta que hay dos personas, una que nace con estatura por encima de la media y otro que nace en la media. Entonces se supone que el que nace más grande de tamaño tenga mayor probabilidad de ser exitoso en el básquetbol porque llega rápido a la cesta y no el que es de mediana estatura. Pero resulta que si yo nací con esa estatura para jugar básquetbol y no practico, no me ejercito, no entreno, no practico, no aprendo técnicas, de nada me sirve. De nada me sirve. En cambio, si yo nací pequeño y me esforcé, me volví ágil, corro rápido y demás, puedo ser muy útil en un partido de baloncesto. Es de la misma manera. Entonces, hay técnicas que nos pueden ayudar a nosotros a desarrollar esas capacidades que yo le llamo metafísicas, energéticas o espirituales, pero vamos a ir de lo físico, o sea, de lo natural a lo sobrenatural. Con las personas a las cuales nosotros ayudamos en entrenamientos y demás, les decimos, ¿cuántos sentidos naturales hay? Y todo el mundo responde, 5, porque es lo que nos enseñaron en la secundaria o en la escuela. No, no son 5, son 9. Son 9 sentidos y cada uno de esos sentidos responde a un tipo de estimulación diferente. Por ejemplo, entonces tenemos sentidos químicos, ¿verdad? Como el olfato y el gusto, sentidos vibracionales como el oído y los huesos de la cabeza que forman parte del sistema auditivo, sentidos de termorregulación como el sentir el calor y el frío, el sentido de equilibrio, del dolor y demás.
Entonces, dentro de las técnicas, yo siempre les digo a las personas que nosotros tenemos que ir a la hiperestesis de los sentidos naturales. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos estimular los sentidos naturales para que sean la antesala de los sentidos sobrenaturales. Las dos cosas están ligadas, van de la mano. Si yo tengo enfoque, agudización de los sentidos naturales, va a ser mucho más sencillo a las conciencias del otro lado utilizar esos canales, esos puentes para comunicarse. Ahorita hablamos cómo se comunican ellos, pero estamos primero con las técnicas. Por ejemplo, el sentido de la visión. El sentido de la visión físico nos ayuda a nosotros a detectar diferentes ondas de fotón, de luz y demás. ¿Cómo lo podemos nosotros agudizar? O voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes ya lo tienen agudizado? Los marineros o las personas que trabajan mucho, los relojeros y demás, que tienen que focalizar su vista muy bien en los detalles. Un marinero con muchísimos años de experiencia ve a lo lejos un puntito y sabe si es un barco, si es una isla, etcétera, porque ya están habituados a eso. Nosotros tenemos que ir a focalizarlo. Un ejercicio muy simple o una técnica muy simple es recortar una fotografía o buscar una fotografía de un paisaje, de una montaña, de una catarata, ya sea en el celular o en alguna revista, mirarlo detalladamente, cerrar nuestros ojos y replicar la imagen, detalles, colores, formas, luego volverlo a ver si lo logramos replicar hasta que lo repliquemos en nuestra mente, porque eso va a crear en nosotros algo que se llama memoria episódica también, como un álbum de información en nuestra cabeza que cuando estemos ejercitando la clarividencia, la visión remota y todas estas habilidades psíquicas relacionadas con la vista, sea más fácil del otro lado, pues comunicarse con nosotros. Entre otros ejercicios o otras técnicas que podemos realizar con respecto a la vista es, por ejemplo, ponernos a describir personas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo era mi mamá de joven? Entonces yo recuerdo, bueno, mi mamá de joven tenía el cabello más largo, la cara más redondeada, ahorita la tiene más alargada, tenía pequitas en el rostro. El tratar de describir a la persona crea en nosotros esas conexiones neuronales que nos ayudan a formar una imagen mental, ¿verdad? Eso es interesante. Bueno, voy a pasar de sentido. Ahora, los sentidos de vibración, por ejemplo, el sentido del oído, lo tienen muy desarrollado las personas que no tienen la vista, porque entonces ellos compensan el sentido que no tienen tratando de escuchar, focalizar lo que escuchan. Entonces, por ejemplo, algunas de las técnicas se basan en hacer ejercicios de discriminación auditiva. Entonces, podemos poner audios que nos transmitan a nosotros imágenes sonoras. Esto es un término extraño, como una imagen sonora. Sí, hay imágenes sonoras. Por ejemplo, escuchamos el sonido de un teléfono antiguo e inmediatamente nosotros en nuestra mente lo vemos. Vemos el teléfono rojo de disco o vemos la casetilla de teléfono antiguo. Eso se llaman imágenes sonoras. Es muy interesante. Entonces, hacer ejercicios de discriminación sonora nos va a ayudar a agudizar ese sentido. Por ejemplo, también recordar las voces. Las escuchamos en nuestra mente. Hay veces, o podemos hacer en este momento un ejercicio. Trate de recordar cómo su mamá la llamaba a usted cuando era niña o cuando era niño. Y entonces escuchamos la voz de nuestra madre en nuestra cabeza llamándonos, el timbre de esa voz, las inflexiones de la voz, si es una voz grave, ronca, ¿verdad? O si hace pausas o jala alguna letra, alguna muletilla, también eso es interesante. Otro ejercicio que podemos hacer como parte de las técnicas es escuchar una canción. Escuchamos una canción cualquiera
y vamos a tratar de entender cuál sonido de qué instrumento podemos identificar. Entonces, a la primera, al menos el tambor. En la segunda escuché el tambor y el piano. En la tercera, ay, mira, también hay un bajo o también hay un saxofón. Entonces vamos agudizando y volviendo más focalizado ese sentido. Y así con todos los demás sentidos. Las técnicas, las primeras técnicas para establecer esos canales de comunicación y puentes se basan en ejercitar los sentidos naturales y llevarlos al estado de hiperestesia. El sentido del gusto y el sentido del olfato son sentidos químicos. Nuestro cuerpo lo que detecta son mezclas químicas. Pero el ritmo de vida que llevamos actualmente no nos permite ni siquiera tener el tiempo necesario para degustar lo que estamos comiendo. La lengua tiene receptores químicos. Hay 5 sabores que logramos diferenciar con diferentes partes de la lengua. Pero reitero, es el ritmo de vida. Lo que hacemos es ni siquiera entender qué fue lo que entró en nuestra boca. Una técnica, saque tiempo al día y por lo menos una de sus comidas trate de disfrutarla. Entra a la boca, mira a dónde siento en mi lengua más estimulación, qué sabores logro diferenciar y qué recuerdos traen a mi mente esos sabores. ¿Qué imágenes llegan a mi mente cuando yo estoy degustando? Y muchas veces son imágenes de la niñez, sensaciones bonitas o recuerdos que están asociados, ¿verdad? Porque a la hora de desarrollar las claris o las habilidades psíquicas, muchas veces llega esa información a nosotros por medio de los recuerdos de las vivencias que tenemos. Por ejemplo, ¿qué cenaron el día de ayer? Al hacernos esa pregunta, llega la imagen de lo que cenamos y en algunos casos se puede sentir hasta el sabor, ¿verdad? Y se estimula. Entonces es muy interesante eso. El sentido del olfato igual, es igual. Yo siempre le digo a las personas que quieren aprender sobre esto, huelan. Disfruten de oler las cosas. ¿A qué huele? A montaña, huele a calle, huele al río. Vayan a la alacena de su casa y abran todas las especies y huelan. ¿A qué huele la canela? Mira, la canela huele dulce, picante. ¿Qué me recuerda este olor? Me recuerda a mi abuela cuando hacía las galletas de Navidad. Y eso es muy interesante y ha pasado muchas veces que cuando tenemos sobreestimulados los sentidos, la información que llega del otro plano es más fácil y es evidencial. Evidencial. ¿A qué se refiere esto? Recuerdo, así un ejemplo rápido, en una sesión que tuve de una persona que quería comunicarse con su papá, al inicio de la sesión, lo que a mí me llegó fue un aroma de un perfume o de una colonia específica. Y yo dije, está llegando un olor a mi mente ahorita. Identifico 3 olores, bergamota, sándalo y lavanda. Y la persona quedó impactada. Dice, es mi papá. Estoy segura que es mi papá. Porque mi papá mandaba hacer sus perfumes a Francia con las especificaciones de que tuvieran esas 3 notas. Y ahí empezamos una sesión muy exitosa porque las evidencias fueron maravillosas. ¿Y cómo logré yo eso? Pues antes hay que prepararse de ir de lo físico a lo metafísico. ¿Cómo yo sé a qué huele la lavanda? Tengo que oler a la lavanda. ¿Cómo sé que huele la bergamota? Entonces tengo que identificar. Son algunas técnicas y aquí puedo seguir, Elena, hablando bastante de... Usted me dice cómo voy, ¿verdad? Sí. Sí. Tenemos Ajá. como, si quieres seguir hablando un poquito más de este tema, 2 minutines, porque luego vamos a pasar ya a las preguntas. Bien, ahora, consejos.
porque estamos hablando de técnicas. Ahora, consejos que podemos tener para tener una comunicación más asertiva con el otro lado. Lo primero es confiar en uno mismo. Siempre hay que confiar en uno mismo. Es un consejo que nos va a ayudar a nosotros a ir ganando ese sentido de pertenencia, de estar vivo y que de la vida no termina en este plano físico de 3D. Ese es uno de los consejos. El otro de los consejos es conéctese con lo positivo. Siempre con lo positivo, con recuerdos positivos, memorias positivas, sensaciones positivas, porque eso hace que el miedo y los prejuicios que puedan haber en nosotros no se manifiesten, porque las personas pueden decir, bueno, es que qué miedo comunicarme con el otro lado, porque si me sale algo a lo que no estoy preparado, me voy a asustar y me voy a traumar o algo así. Entonces, si yo sé que desde el primer momento yo solo me voy a conectar con cosas positivas, voy a tener la confianza que los que van a comunicarse conmigo van a venir en ese asunto positivo. El otro consejo, busque mentores, busque tutores y compañeros. ¿Por qué? Porque el tutor, el mentor, el profesor lleva camino recorrido. Nos puede educar, nos puede decir, por aquí vaya, vamos, haga esto, le aconsejo lo otro. Y con los compañeros uno aprende muchísimo, muchísimo. Practicar, 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 practicar y practicar. Nosotros, bueno, yo cuando estaba en mi proceso de formación, hemos hecho voluntariado, no sé, por mucho tiempo y he aprendido de mis compañeras de un foro de mediums que se llama Portal, Ángeles y Cookie, he aprendido muchísimo de trabajando con ellas. Por ejemplo, yo soy del área de las ciencias. Entonces, todo lo que es arte, pinturas, Shakespeare, no sé nada o muy poco. En cambio, mis compañeras tienen un bagaje muy grande y entonces empiezan una sesión diciendo, es que recuerdo haber leído una frase de tal libro que decía tal cosa y resulta que esa frase de ese libro que decía tal cosa era un mensaje para la persona que estaba en consulta. Entonces, disfrute todo lo que haga, lea, vea películas, vaya al cine, etc. Otro consejo para cerrar con los 2 minutitos. No se requiere que nosotros tengamos mérito para conectarnos con el otro plano. Se nos ha hecho creer de que tenemos que estar en un estado de vibración súper altísimo, que tengamos ciertas virtudes de inmaculados y de perfectos, y no es así. No necesitamos estar en gracia, porque es algo inherente al ser humano. Bueno, pues ni mejor medido. Muchísimas gracias. Justamente era la pregunta que tenía, los consejos, así que gracias por cerrarla tú también, Javier. Y bueno, ahora sí, ya estamos llegando al tiempo de las preguntas, pero yo quería que nos contases un poquito más sobre ti, dónde te encontramos y lo que ofreces. Así que si eres tan amable, dinos tus redes sociales para que las personas puedan saber más sobre ti y también cuéntanos un poquito sobre cómo son tus consultas privadas. Antes de que comiences, aprovecho para decir que de todos modos las redes sociales las vais a encontrar también bajo la descripción del vídeo de YouTube. Te doy paso, Javier. Muy bien, entonces, bueno, ¿cómo me encuentran? Pueden encontrarnos por las redes sociales que están en la descripción del vídeo, ya sea en Facebook, en Twitter, escribiéndome un correo electrónico, un WhatsApp, ¿verdad? ¿Cómo son las sesiones? Las sesiones, por lo general, se dividen en 3 partes. Una sesión al inicio, yo lo llamo así, evidencias, o sea, vamos a dar información inequívoca para que la persona reconozca cuál conciencia relacionada a ella es la que se quiere comunicar. Lo segundo le llamamos pruebas de vida, son situaciones que están sucediendo en el presente posterior a la partida de la conciencia, porque ellos siguen estando con nosotros, nunca se han ido, no están
ni en un área ni en otra área como nos han enseñado en algunas religiones. Están en un estado de vibración diferente, en una frecuencia vibratoria diferente. Siguen estando con el concepto de vida amplio. Entonces, el sentido de pertenencia de ellos hacia nosotros hace que esos canales de comunicación estén. Entonces, tenemos evidencias, pruebas de vida y consejos o ayudas. Eso es como se divide una sesión. Redes sociales, pueden buscarnos en www.reikiequilibriointegral.com también, o pueden escribirnos a los diferentes enlaces que tenemos en esas redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en WhatsApp y demás. Ok, pues muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a pasar a esas preguntas de la audiencia. Antes de nada, voy a recordar a usuarios de YouTube que además de realizar las preguntas pueden colaborar con Mindalia a través del botón Super Chat, el cual también hará que su pregunta sea preferente. Bueno, pues vamos con la primera, que además es a través de este botón. Ha hecho un donativo Celi Marisela, muchísimas gracias, y nos pregunta: ¿cómo quitar el mal de brujería de la cabeza a otro? Voy a tratar de entender la pregunta. ¿Cómo quitar el mal de la brujería de la cabeza a otro? Bueno, es una pregunta un poco compleja, pero voy a tratar de entender el origen de la pregunta. Es como si yo creyera que estoy embrujado. Tal vez podamos pasar a la siguiente pregunta y dejar que la persona que nos escribió pueda aclararnos un poquitito para poderlo entender. Sí, si no lo entiendes nada, me parece bien. Vamos a hacer eso. Vamos a la siguiente pregunta, que nos la hace en este caso Meren Mejía desde YouTube y nos dice: ¿cómo puedo saber si hay una falla técnica en un aparato eléctrico o es algún mensajito, y de cuál ser querido? Gracias, gracias. Muy bien, bueno, eso es una de las técnicas que se llama transcomunicación instrumental. Voy a explicarlo un poquitito, muy breve, porque es un tema que me encanta. Resulta que todo lo que es aparatos electrónicos tienen un campo de energía electromagnética, y si estamos hablando de señales de televisión, de radio y de celular, hay unas frecuencias. Del otro lado, del plano espiritual, utilizan esas frecuencias para comunicarse, ¿verdad? Entonces, si empezamos a sentir que hay una distorsión en esos campos electromagnéticos y sentimos que hay una voz que quiere comunicarse, lo más común que uno puede hacer es leer sobre transcomunicación instrumental y ver cuál es la técnica específica que yo puedo utilizar. Voy a poner un ejemplo. Hay muchas aplicaciones que se llaman Spirit Box o caja de espíritus, que son frecuencias electromagnéticas, frecuencias modulares también, AM, FM, que distorsionan un campo electromagnético, y la conciencia utiliza ese campo electromagnético para poder hablar, manifestarse. Podemos escucharlo o con la voz del ser querido o con otra voz que no es del ser querido porque utiliza la frecuencia y quiera comunicarse. En algunas ocasiones en la antigüedad lo que utilizaban era sonido blanco de fondo, que es una estática que se podía hacer de varias maneras. Poníamos a grabar, abríamos la llave del tubo y dejábamos que el sonido del agua cayendo sea el sonido blanco. Hacíamos ciertas preguntas, cerrábamos el tubo y después escuchábamos la grabación tratando de entender quién se puede comunicar o no. Ahora en la actualidad hay varias aplicaciones que pueden utilizar, que se llaman Spirit Box, o conseguir un Spirit Box como tal, o algo que nos ayude a nosotros con ese sonido blanco, ¿verdad? Que es una estática. Bueno, Ajá. ¿y cómo saber si es un ser querido o no? Digamos, si usted quiere hacer esa práctica solito en su casa, formule ciertas preguntas que solo el ser querido pueda